es hora de analizar, de debatir y quizás hoy de entender los temas de coyuntura en el país. Y vamos a arrancar con este gravísimo, dolorosísimo caso de feminicidio en el norte de Bogotá. Una mujer que fue asesinada por su expareja. Yo aquí quiero decir, siento como mujer que en Colombia no nos estamos tomando en serio el tema del ataque contra las mujeres, de la violencia contra la mujer. No se la está tomando ni en serio ni la sociedad ni las autoridades, porque Juana, en Bogotá incluso es un poquito más fácil de hacerle seguimiento a estos temas, pero uno va a las regiones y los casos son así, la persecución, las amenazas contra las mujeres. Ese es un tema fundamental, Mari, porque como bien lo decías, la violencia contra las mujeres no se toma en serio. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema patriarcal controlado por hombres, entonces empecemos simplemente por el sistema judicial. Los jueces, los fiscales, en su mayoría son hombres que para empezar no se toman en serio este tipo de violencias. Entonces, muchas veces en estos casos ya ha habido actitudes violentas, ya ha habido diferentes formas de violencia, que es otro tema que en este país siempre pensamos que la violencia es solamente la violencia física, la violencia armada, pero existe la violencia psicológica, existe la violencia económica, existe la violencia patrimonial, que muchas mujeres ni siquiera saben que la están viviendo. Entonces muchas mujeres son víctimas de estas violencias, pero no saben ni tienen las herramientas para reconocerlas porque son violencias totalmente normalizadas. Ahora, volvemos, y acá me parece muy diciente que la comandante de la línea púrpura hable de un hecho y un caso pasional. No, eso no es un caso pasional. Esto es como si hablaba antes de la violencia ejercida hacia las mujeres, como no, es que fue un ataque de pasión, un ataque irracional. No, la mayoría de estos crímenes son cometidos de manera organizada. El feminicida prepara el acto, sabe cómo va a matar a su víctima, sabe cuándo ir, a qué horas, a su trabajo, su lugar. Esto no es un momento aislado y de locura, sino un comportamiento que hace parte de nuestra sociedad. El tipo llegó con el cuchillo. Claro, él iba a matarla. Ya lo había preparado. Y quién sabe desde hace cuándo llevaba. Y el detonante casi siempre en este tipo de feminicidios es que el hombre decide matar a la mujer porque la mujer decide ya no estar con él. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, y no solo en Colombia, sino en el mundo, en nuestras sociedades occidentales, patriarcales, la vida de las mujeres ha valido menos. Y lo otro es el exceso de violencia. O sea, no estamos hablando, cuando un hombre mata a una mujer, la mata con un exceso de violencia. Y en este caso se ve porque fue apuñaladas. Y acá hay un término que se utiliza en medicina legal, en este caso, que es el overkill, que es cuando el asesino, el feminicida, mata y sigue atacando el cuerpo de la mujer después de ya haberla matado. A mí lo que me preocupa, Marisa, lo que tú señalabas, o sea, Bogotá es una de las ciudades que tiene una ruta de protección. Y por ejemplo, en el caso de la mujer de que fue asesinada en Unicentro, ella había anunciado y la ruta se había activado, pero parece ser que cuando el feminicida decide atacar, parecería no haber recurso. Entonces, digamos, yo me pongo en lugar de las mujeres o aquellas mujeres que han sido, que han llegado, por ejemplo, a una ruptura con sus parejas, el miedo que eso puede implicar. Es decir, que yo le puedo informar a la policía, a la fiscalía, a la Secretaría de la Mujer, pero si el feminicida quiere cumplir con su hecho, parecería que no habría forma. Eso me parece gravísimo. Un dato, Jorge, el feminicida de Rosalvira Celi ya había cometido un feminicidio antes, ya había cometido 2 agresiones sexuales y ya había intentado asesinar a una trabajadora sexual y estaba libre. Y antes de darle la palabra a Julio, yo quiero decir algo sobre eso porque pues me toca también por ser mujer y algo que acaba de decir Jorge y que se junta un poco con lo que dice Juana, porque es que ahorita las autoridades y en muchos casos lo que dicen es que es que ella no puso ninguna denuncia, ella no había alertado. Pues claro, si es que las mujeres están viendo que el sistema de denuncias no funciona, ¿para qué van a ir a denunciar? Entonces también hay que ponerle ojo a eso. Entonces no es ponerle la carga ahora a la víctima de que es que ella no denunció, es que ella no alertó. Por favor, hay algo que no está funcionando más allá. Julio. Yo creo que siempre hablamos de la responsabilidad de las autoridades, de los jueces, de los fiscales, etcétera, de la policía, y es cierto, hay que insistir en eso, pero también yo creo que todos tenemos un papel en esta situación, ¿no? Porque aquí una frase que hace carrera es: a veces se ve violencia entre parejas y la gente dice, no, eso es un asunto de parejas. A ver, hay asuntos de parejas, claro, pero cuando hablamos de violencia o amenaza de violencia, es la responsabilidad de cualquier persona alertar, denunciar, hablar, no quedarnos callados si vemos que alguien lo está maltratando. Yo creo que eso tiene que ser clarísimo. Yo creo que Juana pues entiende
mucho mejor esta situación porque lo ha estudiado, pero no creo que este sujeto un día haya tenido una relación armónica con su mujer, una relación sin violencia y de un momento a otro haya cogido un cuchillo y la haya ido a matar. Seguramente hay ya estaba viviendo antecedentes una de violencia silenciosa, que quizá ella por el maltrato psicológico no pudo denunciar, pero a lo mejor los vecinos, los familiares, los amigos, alguien sabía y alguien se quedó callado. Entonces no nos podemos quedar callados frente a esta situación. Y Julio, detalles, por ejemplo, que su pareja le quite la cédula, eso es violencia. Usted sin la cédula no puede ir a denunciar a la comisaría de familia. Que no le dé plata, que no la deje trabajar, sino que usted se dedique y esté encerrada a las labores del cuidado sin tener ninguna libertad. Ese es otro tipo de violencia. Y cuando todo el tiempo también le esté haciendo gaslighting, la esté culpando a usted de las violencias que él ejerce hacia usted. Entonces, hay alertas, hay banderas rojas con las que hay que hacer muchísima pedagogía. Juana, solamente el hecho de que ella vivía, se supone que hasta el domingo con este hombre y se separó de él el domingo, eso debió haber generado algún tipo de alerta. Por algo se separó, porque él tuvo que haber ejercido algún tipo de violencia física, verbal, económica, emocional, lo que sea. Bueno. Y es que es muy curioso que muchos de esos casos son exparejas de las mujeres. Es decir, claro, es como si las castigaran por el hecho de terminar una relación cuando puede ser un destino normal, una relación que no funcione. Las violencias hacia las mujeres, y uno de los datos importantísimos es que las mujeres corremos más peligros en nuestras casas que en las calles. Sí. 7 de la mañana, 4 minutos. Miren, hay muchos temas de los cuales debemos hablar aquí en la mesa ancha. Vamos a cerrar este capítulo que nos duele muchísimo, que seguramente vamos a tocarlo más adelante porque es un tema que nos compromete acá a todos y a todas. Y vamos a hacer ya un breve comentario sobre otro que está en la mesa, en el debate, qué es lo que está pasando en Bogotá, en esta reciente sesión del Consejo, en donde se aprobó la ALO. Muy corto cada uno. Pues mire, yo creo que ese es un proyecto que viene discutiendo desde hace mucho tiempo, ha tenido problemas financieros, ha tenido problemas ambientales. Bogotá necesita vías para descongestionarse, sobre todo evitar que el tráfico pesado que ingresa por el centro de la ciudad pueda ir por una longitudinal, que eso sucede en casi todas las ciudades grandes tienen avenidas longitudinales por donde va el tráfico que va hacia otro lado. El Consejo dice que en la administración de Galán se va a construir el puente del Humedal y queda aprobado dentro del plan de obras la consecución de vigencias futuras, porque un poco lo que se ha dicho es que para la construcción de la LO no habría suficientes recursos, pero con vigencias futuras aparentemente sí se podría. El mismo director del IDU lo dijo, no hay plata para construir la LO, entonces vamos a descongestionar supuestamente con la LO, pero va a haber una troncal de Transmilenio en la séptima. Entonces se colapsa el borde oriental, supuestamente se va a descolapsar el borde occidental, pero tampoco es posible. Entonces yo solamente veo un caos de la alcaldía más técnica del mundo. Pues yo creo que todas las obras de infraestructura más de este tamaño tienen impactos ambientales. Esta va a tener impactos ambientales seguramente muy importantes. Creo que el reto es cómo balancearlos. Hay unas necesidades de infraestructura, de movilidad que los bogotanos sufren todos los días y pues la decisión política de la ciudadanía al elegir este consejo pues fue sacar adelante este tipo de proyectos y bueno, esa es la democracia. Y nos queda también en la mitad pues esa pelea que se revive entre Claudia López y Carlos Fernando Galán justamente por este tema y esa demanda o esa amenaza que hay por pérdida de investidura para algunos concejales. Y vamos a hablar ahora en la mesa ancha de la decisión que tomó el Congreso de la República, que aprobó en cuarto debate ese proyecto de ley que le abre la puerta nuevamente a los días sin IVA, eso sí, con el rechazo del gobierno nacional, y por eso uno podría decir, casi que anticipándose, que el siguiente paso es que el gobierno nacional lo va a objetar. Se abre nuevamente una puerta de discusión entre el gobierno y el Congreso. Julio. Maritza, ¿sabes qué me llamó la atención la declaración del ministro Ricardo Bonilla diciendo que esto era mal negocio para el Estado y para la industria? El cinismo en su máxima expresión. Lo que está resultando un mal negocio para el Estado y para la industria es el gobierno y es la administración Petro y es la dirección del Ministerio de Hacienda de Ricardo Bonilla. Conocimos apenas que el recaudo tributario en abril esencialmente se desplomó, 10% de caída respecto al año pasado, y la actividad industrial está pasando por una crisis profunda. ¿Y unos días sin IVA no les baja más el recaudo? Pues lo contrario, lo que estamos viendo ahora es que ahogar a los ciudadanos y ahogar a las empresas con impuestos está disminuyendo el recaudo, porque es que no se puede ordeñar la vaca indefinidamente y no dejarla comer. Entonces, eso es lo que está pasando. Los alivios tributarios, quizá este no es el mejor, eso también hay que decirlo. Uno quisiera alivios tributarios estructurales que dinamizaran la actividad económica, que fueran más amplios, pero yo sí celebro cualquier tipo, en medio del infierno tributario que se está convirtiendo Colombia, celebro cualquier tipo de alivio
así sean pequeños, así sean limitados, como este de los días sin IVA. Pongámosle cifras, mire, en el 2020 el día sin IVA movió 13.9 billones y el costo fiscal fue de 290.000 millones. Y en el 2021 se movieron 31 billones, son 400.000 millones. Un poco el cálculo que se dice es que si estas son las cifras, en ese día sin IVA no se recaudarían 800.000 millones de pesos, o sea, casi 1 billón. Yo creo que este no es un momento. Yo creo que los días sin IVA en el gobierno de Duque, justo después de la pandemia, se justificaran como una medida de restablecimiento, sí. Pero creo que hoy el gobierno no se puede dar ese lujo. Y además FEDesarrollo, por ejemplo, ha dicho que este tipo de medidas son muy regresivas porque lo aprovechan sobre todo los hogares de recursos medios y altos comprando productos importados, sobre todo electrodomésticos. El mismo FEDesarrollo ha dicho que es una medida regresiva y de mucho impacto fiscal. Esos dos puntos. Sin embargo, por el otro lado están los gremios que sí dicen que eso es maravilloso porque dinamiza la economía. Bueno. La cosa es que dinamizaría la economía en caso de que se concentrara el gasto en la industria colombiana, que no es el caso, y ese es el problema, ¿no? El comercio de esos 2 días sin IVA se concentra, como decía Jorge, en productos importados y no es tampoco, como decía el senador Miguel Uribe, que mejoraba el poder adquisitivo de los colombianos de un sector. El sector que en el día sin IVA siempre ha podido comprar y que utiliza ese día para comprar grandes electrodomésticos o grandes bienes importados son los estratos medios altos, no las clases medias bajas ni la clase más baja, porque además esa es la clase que además no está casi siempre, hace parte en su mayoría de la economía informal y que no está bancarizada. Entonces es una clase que compra con efectivo, sí, que ni siquiera utiliza los medios bancarios para poder comprar y esto es un debate interesante. Claro, el gobierno la puede objetar, la ley regresa al Congreso, si el Congreso insiste, define la Corte Constitucional. Lo que está hundiendo el recaudo, Jorge, es ahorcar a las familias y a las empresas. Eso está hundiendo el